¿Hay preguntas de la clase anterior? ¿No? Solo para saber, ¿quiénes ya han mirado el enunciado de la tarea que tienen que entregar hoy? Ya. Si quieren, miramos eso en la tertulia. Entonces estábamos viendo Bode, vimos algunas cosas de Bode, vimos cómo sacar el Bode de un circuito y eso todos sabían hacerlo, ¿no? Antes de este curso, todos sabían obtener el diagrama de Bode de un circuito, más o menos. Ya. ¿Quiénes se leyeron el tutorial? Ya. ¿Sirvió de algo, no? Sí, ya. Con eso debieran estar bien. Yo creo que la clase complementa, pero el tutorial debiera ser suficiente para aprender a hacer un bode. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas ya. Sí, se obtiene súper fácil. Mira, tú planteas la ecuación de esta forma, donde dejas un uno solo. Súper importante dejar el uno solo. Y al dejar el uno solo, te aparece un término cuadrático acompañando a omega. ¿De acuerdo? Ese término cuadrático tú lo pones en el denominador y dices que eso que está en el denominador es omega n. Entonces tú de aquí, del término que acompaña a omega cuadrado, despejas omega n. Una vez que tú tienes omega n, lo pones aquí y lo que sobra es z. Entonces simplemente despejando una ecuación cuadrática. Imagínate que la ecuación te diera, por ejemplo, uno más 2j omega más omega más, por decir algo, 9 omega cuadrado. Entonces tú dices, ya tengo el uno. Si no tiene uno, tienes que escalarlo para que tenga un uno aquí. Y ese factor de escala sale para afuera y se junta con todas las demás escalas de todos los demás términos. Luego, ¿qué término sería omega n aquí? De aquí sale que omega n es un tercio. ¿Está bien o no? Porque si yo hago omega j, esto es j omega cuadrado. em, y al quedar j omega cuadrado te va a quedar menos omega n cuadrado. Entonces tú haces em, omega cuadrado partido por un tercio cuadrado. Eso es lo mismo que lo anterior. Entonces omega n es un tercio. Luego, eso, el 2j omega es lo mismo que 2j omega es igual a 2z partido por omega n j omega. Ah, pero omega n es un tercio. Un tercio, el 3 pasa para arriba, queda 6 aquí, y de aquí tú puedes despejar z. Los dos me dieron un tercio. Bueno, eso. Entonces es súper fácil, es cosa de despejar aquí. Pero tú partes con un uno, luego despejas omega n, luego reemplazas omega n aquí y de aquí sacas z. ¿Más preguntas? O sea, z es lo que resulta al evaluar y despejar. Ya, sigamos. Entonces estábamos viendo casos de interés, casos de un solo polo. Oye, les cuento que esta parte de la materia, donde hay circuitos de un solo polo, es súper, súper relevante. ¿Por qué es relevante? Porque los circuitos tienen muchos polos. O sea, si nosotros dibujamos el diagrama de polos y ceros de un circuito, generalmente está lleno de polos y ceros en hartas partes. Y es algo así. ¿De acuerdo? Pero casi siempre, no siempre, pero casi siempre hay algún polo que está más cerca del origen. Y cuando hay un polo que está más cerca del origen, decimos que es un polo dominante, que tiene entonces un polo dominante, vamos a tirar esto allá arriba, tiene un omega chico.
o un módulo de omega chico si quieren, y tiene una constante de tiempo asociada grande. ¿Qué significa que algo tenga una constante de tiempo asociada grande? Que es lento. Eso es todo lo que significa. Si algo responde lento, tiene una constante de tiempo asociada lenta. Entonces, cuando hay muchos polos, nosotros podemos decir que hay un polo que domina sobre los demás porque es más lento, porque tiene una constante de tiempo más grande o porque tiene una frecuencia de polo más chica. Cuando eso ocurre, podemos aproximar un sistema a un sistema de un solo polo. Y los sistemas de un solo polo tienen una solución trivial. Entonces, este diagrama es de un solo polo. Este es un bode de un solo polo, un filtro pasa abajo, que parte con ganancia cero a baja frecuencia y luego a partir de la frecuencia del polo comienza a decrecer a razón de menos 20 decibeles por década. Y esto podría tener más polo allá arriba en frecuencia, pero nos interesa la parte donde este polo es dominante. Nuevamente la fase también es trivial, ustedes hacen la asíntota, hasta 0,1 omega 0, esto es 0 de fase. A partir de 10 omega 0, esto tiene menos 90 grados de desfase. Y entre medio hay una especie de línea recta que pasa exactamente por 45 grados igual en omega 0. Y esto es un filtro pasabajos. Siempre los alumnos cuando no han pasado por electrónica tienen dudas. ¿Cuál es el filtro pasabajo? Yo sé que es un RC, pero no me acuerdo si era este o era este. Bueno, acordarse es súper fácil. De partida tengo que definir cuál es mi voltaje, cuál es mi entrada y cuál es mi salida. Si los defino como voltaje, VI, VO, VI, VO, podría definirlos como corrientes también, pero lo típico es trabajar con voltaje. Si es que estoy trabajando con voltaje, todo lo que tengo que preguntarme es, ¿qué pasa a frecuencia cero? A frecuencia cero el capacitor es circuito abierto. Este deja pasar, este no deja pasar. Por lo tanto, este es el pasabajo. Otra forma de verlo, los capacitores son los responsables de hacer que un nodo no pueda ir muy rápido. O dicho en otras palabras, cuando hay un capacitor colgando de un nodo a tierra, ese nodo a alta frecuencia va a tener amplitudes más chicas, porque el capacitor se opone a los cambios de voltaje. Es así de simple, o sea, ese tipo de análisis a uno le permite ver si es que esto pasa bajo o pasa alto. Como este nodo cuelga, como este capacitor cuelga del nodo de salida aquí, yo sé que ese nodo de salida no se va a poder mover muy rápido a alta frecuencia. Por lo tanto, ese nodo va a ser una versión pasabajos de la entrada. Ok, teniendo esto, uno puede plantear funciones de transferencia y llegar a algo, ¿cierto? Y esta función de transferencia es clásico de un pasabajo, 1 partido por 1 más S por una constante de tiempo, que en este caso está dada por RC. Y vimos en la tertulia que en general la constante de tiempo para filtros o para sistemas de un solo polo puede ser calculada como la capacitancia multiplicada por ¿qué cosa? Por la resistencia vista por ese capacitor. La resistencia equivalente. Si el capacitor lo sacamos del circuito, ponemos una fuente de prueba, medimos la corriente de prueba apagando todas las demás fuentes independientes, nosotros debiéramos medir una resistencia, esa es la resistencia que ve el capacitor. Y de ahí sacamos la constante de tiempo. En este caso es trivial, apagamos las fuentes independientes. ¿Cuál es la resistencia que ve este capacitor a tierra? Esta resistencia, listo, ahí está listo, RC. Ok. Otro caso de interés, filtro pasa alto, nuevamente, mismo caso anterior, pero aquí el C va en serie, lo cual significa que el C para bajas frecuencias es un circuito abierto. O sea, yo pongo cualquier voltaje aquí y este nodo es insensible a cualquier voltaje aquí en circuito abierto. Luego, para altas frecuencias resulta en un cortocircuito y estos dos son lo mismo. Por lo tanto, es un pasa altos. Si uno saca la función de transferencia, aparece un cero en el origen que produce esta subida de 20 decibeles por década. Y luego tenemos un polo y finalmente esto resulta en que en 0 decibeles tenemos justo omega 0.
Esto parte en 90 grados debido al cero. El cero en el origen produce más 90 grados. Y luego, a medida que nos aproximamos al polo, empieza a bajar la fase. Baja en menos 45 grados cuando estamos encima del polo, pero menos 45 más 90 nos da más 45. Entonces esto tiene un adelanto de fase. Y luego, a medida que avanzamos en frecuencia, llegamos hasta más 90 debido al cero, menos 90 debido al polo, eso nos da 0 grados. Entonces, a alta frecuencia, esto no tiene desfase. ¿Hay preguntas de esto? Mismo caso anterior, yo no sé inicialmente si es pasa alto o pasa bajo, pero esto deja pasar solamente las altas frecuencias, por lo tanto pasa alto. Y luego yo me pregunto cuál es la constante de tiempo de esto, y lo que tengo que hacer es apagar esta fuente y mirar qué resistencia ve esta capacitancia. Y la resistencia que ve es R, por lo tanto la constante de tiempo es RC. Yo ya sé inmediatamente de qué forma es el denominador. Y el numerador, bueno, no lo voy a saber mucho, a menos que plantee la función de transferencia. En el Wolferian hay formas de obtener ceros con solo mirar el circuito. Léanse esa parte, súper interesante. Aquí hay un pequeño resumen de respuesta en frecuencia de redes de una constante de tiempo. Una constante de tiempo se refieren a que tienen un polo. Entonces aquí hay TDS, esto es pasa bajo, esto es pasa alto. Y luego tenemos funciones de transferencia evaluadas en T igual J omega, tenemos la magnitud, tenemos la fase, tenemos la transmisión en T de 0. ¿Qué es la transmisión? Bueno, no sabemos si es ganancia o es atenuación, por lo tanto hablamos de transmisión. No es lo mismo que transmisión inalámbrica o transmisión a distancia, no. Transmisión en electrónica se refiere a ganancia o atenuación. Y como no sabemos si es positiva o es negativa, en decibeles, hablamos de transmisión, que es genérico para ganancia o atenuación. Frecuencia de corte de menos 3 decibeles, ahí se saca fácilmente con el polo, el diagrama de Bode es lo que ya vimos. Y luego seguimos con la respuesta en el tiempo, y este concepto que les adelanté de polo dominante. Entonces la constante de tiempo tau es el tiempo que caracteriza la respuesta temporal de un sistema y es especialmente significativo en sistemas de primer orden o en sistemas que son dominados por una constante de tiempo, o decir de otra forma, que hay una constante de tiempo del circuito que es mucho mayor que el resto, o hay un polo que es mucho más chico que el resto. Entonces, si bien los otros polos van a responder rápidamente, hay uno que se va a demorar más en responder, y ese que se demora más en responder nos indica cuál es la constante de tiempo del circuito. Y en general, la respuesta homogénea a la ecuación diferencial que modela este sistema es del estilo x de t es xi por e a la menos t partido por tau, ¿cierto? Existe algún tipo de condición inicial, xi. Entonces esto se grafica así. Y esto parte en xi. Sí, a veces no es así. Digamos que si yo le meto a un sistema de un solo polo un escalón, ¿qué voy a ver yo? Si yo le meto un escalón, si esa es mi entrada, ¿cómo va a ser la salida? En realidad va a ser algo así, que no es integral exactamente, porque es como una integral con pérdida. Entonces va a ser algo de ese estilo. Va a subir, pero se va a establecer finalmente. Yo puedo calcular el valor final, por ejemplo, a ver, hagamos un pequeño ejercicio. Yo tengo mi entrada, tengo este filtro que es un pasabajos. Ok. Si mi voltaje inicial es 0 aquí, mi salida probablemente podemos esperar que está en 0 originalmente. Si mi voltaje final es VO, ¿cuál va a ser el escalón de, mejor VI, porque si no vamos a cambiar la notación, VI. VI es un escalón de alto VI. ¿Cuál va a ser la salida después de mucho tiempo? Después de mucho tiempo el capacitor actúa como un
circuito abierto. O sea, si yo dejo algo de C, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Entonces, después de mucho tiempo, ese valor de C pasa entero a la salida. Por lo tanto, DO, después de mucho tiempo, va a ser igual a BI. Entonces, este valor final es BI. Y uno también puede hacerlo por teorema del valor final en la ecuación, en la función de transferencia. Entonces, la única duda es cómo esto se mueve desde 0 hasta BI. No sabemos cómo se mueve, pero sabemos que cumple con esta exponencial, de alguna forma. Entonces, yo sé que BO va a ser igual a BI por 1 menos E a la menos T partido por tau. Veamos si eso cumple. Cuando T es 0, E a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1 menos 1 es 0. Entonces, cuando T es 0, BO es 0. Perfecto, cumple. Cuando T es infinito, E a la menos infinito partido por tau es más o menos 0. 1 menos 0, 1 por BI, BI. O sea, esto efectivamente cumple con esta función. Entonces, a ver, yo nunca resuelvo ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ya sé la respuesta de las ecuaciones diferenciales para sistemas de primer orden. Entonces no tengo que resolver nada. Todo lo que tengo que resolver es dónde parte, dónde termina, y luego de eso ya tengo la respuesta. Típico que es E a la menos T partido por tau, o 1 menos E a la menos T partido por tau, por algo más. Ese algo más que acompaña al 1 menos E a la menos T partido por tau es cuánto se mueve, cuánto varía la función. Y a eso tenemos que sumarle algún factor constante algunas veces. ¿Cómo saber? Bueno, con teorema del valor inicial y final, o simplemente agarrando el circuito, aplicando un valor de C y viendo qué es lo que pasa después de mucho tiempo. Y con eso uno puede llenar los coeficientes y resolver un sistema de primer orden sin plantear siquiera una ecuación diferencial. Es bueno saber estas técnicas, es bueno saber que algo de esta forma responde de acuerdo a una exponencial. Entonces, ahí uno empieza a relacionar con otras cosas. A ver, por ejemplo, no sé, ¿por qué hay que esperar 5 minutos cuando uno se pone el termómetro? Probablemente porque la constante de tiempo de la transmisión de calor entre el cuerpo y el termómetro debe ser del orden de 1 minuto, y en 5 constantes de tiempo yo ya me he acercado lo suficiente al valor final. Ajá, puede ir por ahí el asunto. Entonces uno empieza a relacionar cosas y uno, cuando entiende el concepto de constante de tiempo, puede ver el mundo de otra forma. No sé, pues cuánto se demora el frío en alcanzarme. Bueno, va a depender de la constante de tiempo. ¿Y cuánto se demora, no sé, cualquier sistema que pueda ser llevado a primer orden, que tenga una constante de tiempo dominante, va a tener alguna respuesta exponencial? Y lo interesante de la respuesta exponencial es que es lineal. A ver, un momento, dije exponencial y es lineal. ¿Cómo fue eso? A ver, chuta, este profe está más enredado. Habla de que algo es exponencial cuando es lineal. No, está mal o está bien. A ver, ¿en qué sentido es lineal? Sí. ¿Ah? Viene de una ecuación diferencial que es lineal, entonces tiene que ser lineal, pero yo veo que me da una respuesta exponencial. Entonces, ¿cómo puedo decir que es lineal si responde según una exponencial? Es lineal porque si yo duplico mi entrada, duplico también la salida. Entonces es lineal. Si yo aplico la entrada como una suma de señales, la salida va a ser la respuesta a una suma, a cada señal independiente sumadas. Cumple con los teoremas de superposición y, ¿cuál era el otro? Homogeneidad. Por lo tanto es lineal. Ok, este otro gráfico es súper importante
y es bueno saberlo, es bueno conocerlo así como de memoria. Es la respuesta temporal típica de sistemas de primer orden. Y como les dije, se parece a una exponencial. En este caso parte de cero y termina en uno. Entonces esto va a ser uno menos c a la menos t partido por tau. Pero podría ser que parta en uno y termine en cero. Lo importante de esto es saber que tau, la constante de tiempo, me define cuán rápido responde el sistema. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a normalizar esto a la constante de tiempo. ¿Qué significa normalizar esto a la constante de tiempo? Ajusto la escala de manera que el tiempo esté expresado en términos de cuántas constantes de tiempo tengo. Es normalizar. Yo tenía un amigo que en aquellos tiempos quería tener un GPS. Cuando salieron los GPS, decía yo ir a escalar cerro y quiero un GPS. Entonces, cuando él tenía que gastar plata en algo, decía cuántos GPS estoy perdiendo. Entonces él estaba normalizando el valor de lo que quería comprar, a cuántos GPS estaba dejando de tener. ¿De acuerdo? O podemos, ya, ok, no GPS, pero ¿cuántos Super 8? Entonces, ¿cuánto me cuesta esto? Esto me cuesta 10 Super 8. Normalicé al Super 8. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí es normalizar a la constante de tiempo. Entonces, ¿cuántas constantes de tiempo demora en llegar hasta un 99%? Y lo lindo de los sistemas de primer orden, esto es un resultado que sale de la matemática, es que siempre demoran 5 constantes de tiempo en llegar hasta el 99%. Entonces, si la constante de tiempo es un microsegundo, en 5 microsegundos llego al 99% del valor final. Y si mi constante de tiempo es 10 años, en 50 años llego hasta el 99% del valor final. Qué choro eso, ¿eh? Entonces, cuando normalizo algo a la constante de tiempo, yo sé que el número de constantes de tiempo es lo que tengo que contar. Entonces, esto es bueno saberlo. Después de tau, la exponencial vale 1 partido por e. Eso es obvio, porque yo tengo e a la menos t partido por tau, y después de tau, cuando t vale tau, e a la menos tau, e a la menos 1, es 1 partido por e. Por lo tanto, después de tau, la exponencial vale 1 partido por e. ¿Y cuánto es 1 partido por e? 0.37. Ok, o sea, esto decae al 37%. A ver, entonces yo partí desde un valor inicial, digamos que partí de 1, y después de una constante de tiempo, esto decae hasta el 37%. Después de 2 constantes de tiempo, ¿a cuánto decae? ¿Cuánto es 0.37 por 0.37? Un momento, ¿entendieron eso? ¿Cómo calculé eso? Exacto, ¿y por qué llegué a eso? Bueno, porque yo asumí que el circuito no tiene idea qué fue lo que pasó antes. Yo asumí que el circuito parte aquí. Y si el circuito parte en un 0.37, después de una constante de tiempo, va a tener el 37% de 37%, que es lo mismo que 1 partido por e al cuadrado. Oh, como que uno empieza a ver las cosas de una forma un poco distinta, ¿eh? Perfecto, entonces la exponencial no tiene nada de especial, salvo que si yo continúo con la exponencial siempre decae a la misma tasa. Entonces, si espero una constante de tiempo, va a decaer al 37% del valor inicial. Si espero otro 37, perdón, si espero otra constante de tiempo, va a decaer al 37% del valor que tenía cuando empecé a esperar. Y así sucesivamente. Entonces es súper fácil. 37% parece ser el número mágico. ¿Y cuánto es 1 menos 37%? 63%. Entonces yo esperaría que después de una constante de tiempo, si esta cosa está aproximándose a 1, llegue al 63%. Y después de 2 constantes de tiempo, llega a, ¿cuánto será? ¿63% por 63%? No, ¿cómo se calcula eso? 1 menos 37% al cuadrado. Y eso me da 95%. Ah, qué choro. Ya, entonces hay exponenciales que van para arriba y exponenciales que van para abajo. No,
No, no, no miren el mundo así. Hay exponenciales que tienden desde un valor inicial hasta un valor final. A veces el valor final está encima del valor inicial y esta exponencial sube. A veces el valor inicial el valor final está debajo del valor inicial y la exponencial baja. Pero no es que sean dos casos como distintos, mírenlo como en la generalidad. Pasa de aquí a acá, sube. Pasa de aquí a acá, baja. ¿Y baja con qué forma? Con la forma de una exponencial, en que después de una constante de tiempo llegó al 37% de la diferencia entre el valor inicial y el valor final. O más bien, llegó al 37% del establecimiento final. Oye, ¿y cuánto tengo que esperar para que se establezca en un 100%? Infinito, porque esto es asintótico. Sin embargo, infinito es un número muy grande y en muchos casos, se ríen, Chuck Norris contó hasta el infinito, dos veces, exactamente. Bueno, infinito es muy grande, pero muchas veces no tenemos que llegar hasta infinito porque puede ser que nos baste con una pequeña banda de error en torno al valor final. Y cuando caemos dentro de esa banda de error ya decimos que está establecido. Entonces no siempre hay que esperar hasta infinito. Ok, después de 7 tau la exponencial vale 0,1% y así. Es bueno aprenderse estos valores. 2,2 tau es lo que se demora en ir desde el 10% hasta el 90%. O sea, esto de aquí es 2,2 tau. Y pueden hacer esos cálculos y funcionan re bien. Eso. Bueno, ¿sabían lo que eran los sistemas de primer orden? Sí. ¿Están mirando los sistemas de primer orden con nuevos ojos? ¿Sí? Algo distinto, ¿cierto? De algo que ya sabían, pero lo ven un poco distinto. Y con un poco de mayor de profundidad. Ok, terminamos el capítulo. Entonces, resumen, hablamos de electrónica, hablamos de señales, circuitos, tecnologías, personajes, etcétera. ¿Alguien leyó cosas de Bob Weidler después de esta clase? No, nadie. Tú, muy bien. Sí. Pues diseño top-down, hablamos de que partimos desde bien arriba, especificaciones, luego bloquecitos y luego definimos cada bloquecito y suponemos que estos bloques hablan súper bien entre ellos. Hablamos de algunas cifras de desempeño y nos especializamos en entender ganancia, ancho de banda e impedancias de nodo. Y hablamos de otras más. También hablamos de pequeña señal, dijimos que el mundo es no lineal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? El sueldo, exacto. Sí, cuando uno tira ejemplos que llaman la atención, que los descolocan, no pueden evitar acordarse de eso. El mundo es no lineal. Yo estudié el doble que mi compañero y no saqué el doble de la nota, ¿cierto? Pero también vimos que uno puede linealizar en torno a algún punto de operación. Hablamos de circuitos diferenciales, de esos que codifican las señales como una diferencia de voltaje. Hablamos de leyes circuitales, hablamos de lo importantes que son Thevenin y Norton, porque cualquier circuito, en términos de su entrada o su salida, podemos representarlo como Thevenin o como Norton. Entonces ya no tenemos que entender lo que hay entero dentro del circuito, basta con imaginar que es un Norton o que un Thevenin, si es que asumimos que es suficientemente lineal. Superposición, hablamos de función de transferencia, polos, impedancias de nodo, etcétera, EET, teorema del elemento extra, recta de carga, ¿se acuerdan de la recta de carga, cierto? Va a ser súper útil en todo el curso. Hablamos de otra cosa, capacitancia de acoplamiento, que no lo dijimos aquí. Ah, sí, aquí está. Amplificadores, tipos, especificaciones, acoplamiento, si es AC o DC, ¿cierto? Capacitor de acoplamiento. Capacitor de acoplamiento finalmente produce un filtro pasalto. Eso lo van a entender muy bien después de haber visto lo que vimos recién. Respuesta en frecuencia, Miller, modelo circuital. Y luego vimos respuesta en magnitud y fase de polos y cero en el origen, reales complejos conjugados. O sea, podemos ver bode. Vimos hartas cosas, un montón de cosas. Muchos de esto ustedes ya lo sabían, pero espero que este repaso haya servido para entenderlo mejor. ¿Hay preguntas? Seguimos con el siguiente capítulo. ¿Saben qué es el siguiente capítulo, no? Amplificadores operacionales. ¡Yay! Entonces, no, este no es.
Entonces, capítulo 2, el amplificador operacional. Y vemos aquí un circuito que tiene unos simbolitos raros, que todavía no los conocemos y que son transistores. Estos de aquí son puros transistores. Y esto de aquí muestra el esquemático de un amplificador operacional por dentro. En el curso anterior, en circuito, ustedes sabían que el operacional era una caja negra, mágica, que hacía algo. En este curso ustedes van a seguir viendo el amplificador operacional como una caja negra, menos mágica, porque va a hacer cosas de acuerdo a qué es lo que ustedes hagan. Entonces los niñitos chicos de circuito lo veían como algo mágico. Ustedes van a perder esa magia, pero es necesario. En el curso que viene, que es 3, ya pues a esta altura deberían saberlo, 3433, ustedes van a saber qué hay dentro de un operacional y van a saber diseñar un operacional. Entonces vamos de a poco. ¿Se acuerdan que es como una cebolla? Ven las mismas cosas, pero cada vez más profundo. Entonces, el amplificador operacional, que en inglés se llama Operational Amplifier, y de ahí que la abreviación típica es OPAMP, es un amplificador típicamente de voltaje, si quieren le agregan aquí, típicamente de voltaje. ¿Qué significa que sea de voltaje? Que la entrada es un voltaje o 2 voltajes y la salida es un voltaje o 2 voltajes, dependiendo si es diferencial o no. Que tiene alta ganancia de ¿qué? De voltaje y acoplamiento DC, típicamente. Antes había amplificadores operacionales que no tenían acoplamiento DC, actualmente prácticamente todos tienen acoplamiento DC, lo cual significa que yo puedo amplificar señales DC. El amplificador operacional es de propósito general, se puede usar para muchas cosas diferentes. Es utilizado ampliamente en la implementación de circuitos discretos e integrados. Entonces puede haber amplificadores operacionales dentro de un chip. Sí. Sus primeros usos fueron en computación analógica. Uy, qué viejo suena eso. Suena como de Star Trek, de las primeras versiones de Star Trek. A ver, cuando no había computadores digitales, la forma de resolver ecuaciones diferenciales era hacer un circuito que respondiera de acuerdo a una ecuación diferencial y apretar play. Y con eso se resolvía el circuito. Entonces, ¿cómo responderá este circuito a un escalón? No sé, pues, play, escalón, listo. Ahí se ve cuál es la salida. Se graba en un osciloscopio, se imprime, listo. Ah, perfecto. Entonces yo, por ejemplo, podía ver cómo iba a responder, no sé, por algún sistema que tenga una constante de tiempo muy grande. El clima, no sé, si puedo representar el clima o el tiempo por ecuaciones diferenciales, y luego de eso simulo o emulo el sistema mundo con ecuaciones diferenciales, y en vez de tener que esperar 10 años a que pasen cosas, ajusto la constante de tiempo a 10 segundos, y en 10 segundos veo lo que va a pasar en 10 años. Ah, es como una simulación. O sea, la computación analógica servía para simular cosas. Otro ejemplo, no sé, pues cómo va a responder este sistema mecánico resorte masa amortiguador. No tengo idea, pero yo puedo hacer un circuito que responda más o menos igual. Y como no quiero esperar los 20 segundos que demore esta cosa en detenerse, todos sabemos que nunca se detiene, pero bueno, sí, en la práctica sí. Entonces, mejor hago un circuito que tenga una constante de tiempo más corta. Y así yo predigo qué es lo que ocurre y puedo simular diferentes escalones en la entrada. Entonces para eso servían los computadores analógicos, para resolver ecuaciones diferenciales complicadas. Y todo lo que hago es hacer un circuito que responda a esa ecuación diferencial, ajustando las ganancias, ajustando las constantes de tiempo. Entonces me sería súper útil un bloque al que yo le pueda ajustar la ganancia o ajustar la constante de tiempo y hacer diferentes filtros, diferentes formas. Podría usar operacionales. Para eso lo hicieron. Ya. Ok, entonces los operacionales partieron sirviendo para esa pega, ¿cierto? Computación analógica e instrumentación, para tomar algo que viene de algún sistema, de algún sensor, y acondicionar las señales. Configurado correctamente mediante un circuito de realimentación. Entonces, crítico, los operacionales siempre van con realimentación. Nos permiten implementar con gran facilidad amplificadores inversores y no inversores de ganancia arbitraria,
filtros, operadores matemáticos como sumador, restador, integrador, derivador, etcétera. Y como es un elemento casi ideal, con gran impedancia de entrada y pequeña impedancia de salida, entonces uno puede diseñar bloques casi independientes. Y uno después cuando los conecta no ocurre eso que le llamamos pérdidas por inserción. O sea, cuando yo conecto un operacional a otro, la salida de uno no se ve cargada por la entrada del otro porque tiene impedancia alta. Por lo tanto, yo puedo hacer cosas que al conectarlas como bloques funcionan perfecto, al tiro, al toque. Ya. Entonces, eso. Entonces permite diseñar bloques modulares de fácil interconexión y en este capítulo vamos a aprender más acerca del operacional ideal y cómo es en la práctica. Les cuento, uno no puede ir a Casa Royal y pedir un amplificador operacional ideal. Todos los que venden son reales. Entonces primero vamos a partir entendiendo cómo se comporta el ideal y después de eso vamos a ver qué limitaciones tiene. ¿De acuerdo? Algo de historia. En el 41 primer operacional a tubo, que era algo así, tenía como dos tubos. Ganancia 90 decibeles. ¡Wow! 90 decibeles, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 20 decibeles? 10 por. Entonces 40 es 100 por, 60 es 1000 por, 80 es 10.000 por, 90 es como 4 por o 5 por. O sea, 50.000 por. ¡Wow! Es harto. Buena ganancia, súper buena. Funcionaba con más o menos 350 voltios. Después, en el 61, fue el primer operacional monolítico. Ahí tuvo mucho que ver Bob Weidler. En estos tiempos ya Bob Weidler, perdón, este era integrado, pero era discreto, no era monolítico. Después Weidler ahí trabajó en el primer monolítico. ¿Qué es esto? ¿Esto es un circuito integrado? Es un circuito integrado discreto. Se llaman híbridos actualmente. Y se usan harto, pero es como una tarjeta. Es un circuito integrado discreto. Un circuito integrado monolítico se ve así, y dentro de eso hay un chip. O se ve así, y dentro de eso hay un chip. Ustedes ya saben cómo es. $300 costaba. Antes de eso, esta cosa costaba, creo que del orden de un Volkswagen Escarabajo. Eran como $1.000 de la época. Un operacional costaba $1.000. Yo actualmente tengo en una cajita así unos 30 operacionales más o menos. O sea, si yo pudiera volver al pasado con esa cajita, podría vivir un buen rato con eso. Pero como un operacional tan chico y que funciona con voltajes tan bajos, ¿con cuánto? Más o menos 15, wow, impresionante. Así que después de diseñar operacionales estoy dedicado a diseñar una máquina del tiempo, para hacerme millonario. Ya, después, en el 67, el primer operacional moderno, que tenía algo importante, Bob Weidler de nuevo, que tenía compensación incorporada. ¿Qué será eso, compensación? Eso lo van a entender bien en 3.4 o 3.3, donde miran por dentro un operacional. En este curso vamos a asumir que el operacional tiene compensación. En el fondo vamos a asumir que da lo mismo cómo lo conecten, si lo conectan bien con realimentación negativa, el operacional va a ser estable. Eso no es trivial. Antiguamente los operacionales no eran estables y uno tenía que estabilizarlos con elementos externos. Actualmente los venden casi que a prueba de... No voy a decir nada ofensivo contra nadie. Iba a mencionar a otra gente, pero este video está en YouTube, entonces mejor no ofendo a nadie. Sí. Estuve en una entrevista el otro día, que quedé sorprendido con algunas cosas. Bueno, si quieren fuera del video les cuento. Y protecciones en la salida. Entonces ese uno lo podía conectar como fuera y la cuestión era estable igual. Y así, pues. En el 68 apareció el 741, un clásico. ¿Habían escuchado hablar del 741, no? Todos, casi todos, ¿no? Ya. En los días modernos, así se ve un op-amp.
¿Qué encapsulado es esto? DIP 8 de plástico. ¿Qué es DIP? Dual Inline Package. ¿Qué significa Dual Inline Package? Dual por dos, inline porque están en línea. Tiene dos corridas de pines que están en línea. Y el pinout de estos, ¿qué será el pinout? El diagrama de pines. ¿Qué se conecta en cada pin? El pinout de estos de 8 pines típicamente es el mismo, entonces uno puede sacar uno, poner otro y funciona igual. ¿Cómo se cuentan los números aquí? Típico, hay una muesca, hay un punto, entonces este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿me quedé sin energía o algo? 8. No, está bien, esto se ve bien. Ya, entonces así se cuentan, en esa dirección. ¿Qué más? ¿Qué distancia hay entre pin y pin aquí? ¿Ah? Un hoyito del proto. Muy bien. ¿Qué distancia hay entre hoyitos consecutivos del proto? 100 mils, donde un mil es una milésima de pulgada. Entonces, un mil igual milésima de pulgada. Entonces, si una pulgada es 25.4 milímetros, lo divido por 10, 2.54 milímetros, lo divido por 100, 0.254 milímetros, lo divido por 1000, 0.02 milímetros. Y estos son 100 mil, 100 mils. Entonces son como 2.54 milímetros. Esa distancia de ahí, 2.54 milímetros. Eso es, ¿no? Hoy están súper separados. Sí, algo así, 2,54 milímetros. Ok, este es un ejemplo de OPAMP, el 741, este es el típico encapsulado, este es el pinout, tiene 8 pines, sin embargo usamos de ellos 7. El 1, el 8 y el 5 no están conectados, pero en realidad el 1 y el 5 sí están conectados. Aquí hay... Ah, son esa pata offset null, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el offset null? Para sacarle el nivel de C, porque estos tienen un pequeño nivel de C en alguna parte, y uno se lo puede ajustar para que quede en cero, usando ese par de patitas. Entonces estas dos de acá son para offset null. La 8 no sirve, esto es VDD, esto es tierra, esta de aquí se llama entrada no inversora, y esta de aquí se llama entrada inversora. Esta de aquí es la salida. Así se ve el esquemático, si es que uno quisiera hacerlo con estas cositas que son como transistores. La mayor parte del chip, de este chip, está ocupada por un elemento, que es este. Ese capacitor ocupa casi todo el espacio en ese chip. Y ese capacitor es un capacitor de compensación, que hace que este chip sea estable. Si no fuera este capacitor, uno tendría que conectar un capacitor externamente. Por eso fue difícil hacer que estos chips tuvieran compensación interna, pero el 741 la tiene y casi todos los op-amps que vemos hoy en día tienen compensación interna. Este otro ejemplo, este lo hice yo. Yo diseñé este op-amp usando una topología súper conocida. Yo diseñé los valores de las corrientes, yo diseñé los tamaños de los transistores, elegí la topología, la modifiqué un poco. También le puse capacitancia de compensación, que también ocupa, no sé, el 40% del área, más o menos. Entre estos dos, 3R y C, ocupan como el 40% del área del chip, del pedazo de chip.
Y bueno, este lo instancié. Hice copy-paste varias veces y lo instancié varias veces en mi chip. Entonces este chip que diseñé tiene operacionales ahí. Los operacionales son chiquititos, chiquititos. Es notable, uno puede diseñar cosas chiquititas que hagan algo. Ok, hablemos de los terminales. Entonces, típicamente un op-amp tiene 5 terminales. Hay algunos que tienen más, pero lo típico es 5. Tienen una entrada diferencial, lo cual significa que la salida es A veces mayor que la entrada diferencial, donde A es una ganancia muy grande. Entonces, típicamente, no sé si esto lo tengo más adelante, sí, está ahí, así que no lo voy a mencionar. ¿Y de dónde saca energía el operacional para operar? Bueno, de aquí. Aquí hay corriente, ese I por VCC más este otro I por VE, son la potencia que está consumiendo el op-amp. ¿Qué potencia consume un op-amp? Más o menos. Miliwatts, microwatts, decenas de miliwatts. ¿Watts? ¿What? Depende del op-amp, hay op-amps de potencia, pero lo típico es que consuman algunos miliwatts. O sea, estamos hablando de algunos volts por algunos miliamperes por aquí. Perfecto. Entonces lo típico es que este VCC sea positivo. En op-amps discretos, esto típicamente es más 9 volts, más 12 volts, más 15 volts. Y VEE suele ser menos 9 volts, menos 12 volts, menos 15 volts. Falta un terminal de tierra aquí, ¿o no? Porque yo esto lo genero así. Aquí aplico más 9, por ejemplo. Aquí aplico otra fuente de más 9. Y esto es tierra. Por lo tanto, este nodo va a tener 9 volts respecto de tierra y este nodo va a tener menos 9 volts. Estos son mis rieles. Y yo después pongo aquí uno pump, aquí pongo otro pump, aquí otro pump y así. ¿De acuerdo? Se alimentan todos con los mismos rieles. Ok, ¿por qué un triángulo? Para marcar la dirección de las señales. Las señales entran por la base del triángulo y salen por el vértice. Hay op-amps integrados, single, como este que vimos acá, el 741, dual, que vienen dos op-amps en un DIP 8, quad, que vienen 4 op-amps en un DIP 14, por ejemplo, y todos comparten la misma alimentación. Entonces, dentro de un chip, yo puedo tener varios op-amps que tienen el mismo VSC y el mismo VDD. De hecho, para dos op-amps, ¿cuánto es el mínimo número de nodos que yo necesito? Nodos externos. A ver, 1, 2, 3 por un op-amp, 4, 5, 6 por el otro op-amp, 7 y 8 por la alimentación. 8 pines. Ah, en un DIP 8 me caben dos op-amps. Perfecto. Y así. El problema, no sé si es un problema o no. No, está bien. Más adelante vamos a ver por qué no tenemos tierra en este op-amp. Porque este op-amp no necesita saber cuál es tierra. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo alimentar esto con voltajes puramente positivos o puramente negativos. Después vamos a aprender trucos. Hay preguntas. Aquí, honestamente no conozco. A menos que quieras hacer cosas no lineales, como por ejemplo multiplicar dos voltajes. Si tú quieres multiplicar dos voltajes, bueno, hay una ganancia aquí que puede depender de este VCC. Entonces, si mi ganancia depende de VCC y mi VCC va cambiando, yo puedo multiplicar la entrada por algo que cambie. Pero si no, uno trata de que VCC sea lo más plano y VEE lo más plano posible. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos VCC y VEE? No sabemos todavía. Pero típicamente, cuando uno repite el subíndice, significa que es un voltaje DC. Después vamos a ver por qué le llamamos CC o EE, o de otra forma, o DD, VDD, o VSS. Después lo vamos a aprender. Pero por el momento quedémonos con que
Cuando uno repite el subíndice, es que estamos hablando de un voltaje continuo. Ok, este es el op-amp ideal, que dijimos que es un amplificador de voltaje. Esto es lo que hay dentro, si queremos verlo como un diagrama de bloque. Esto es lo que hay dentro de un op-amp ideal. Una entrada con impedancia de entrada infinita, porque la corriente es cero. Y una fuente de voltaje controlada por una diferencia de voltajes, con una ganancia A muy grande. Entonces la salida va a ser A veces V2 menos V1. Entonces la entrada es diferencial, la salida no. Esto en un operacional típico. Puede que esto sea distinto en general, pero en este en particular, que es bastante típico, la salida es A veces mayor que la diferencia entre el voltaje en la entrada no inversora y el voltaje en la entrada inversora. Entonces, ¿cuál es la impedancia de entrada? Infinito, porque la corriente de entrada es cero. ¿Cuál es la corriente de salida? La que entregue el circuito, la que tenga que entregar. Muchos se confunden. Si la corriente de entrada es cero, entonces la salida es cero también. No, no es cero. La salida no es cero. La corriente de salida no es cero. Ah, pero es que si yo hago un supernodo aquí, hay algo que no estoy tomando en consideración, ¿o no? Hay alimentación. Y la alimentación va a ser un valor de corriente típico. Parte de esto se quema dentro del operacional. Y otra parte sale para afuera. ¿De acuerdo? Entonces la corriente de salida no es cero. ¿Y de dónde viene? De los voltajes de alimentación. Impedancia de salida, cero. Ah, entonces la corriente de salida es cero. No, no es cero. Ya. Ganancia en lazo abierto. Típicamente A muy grande. Infinita. Muy grande. Ancho de banda, idealmente infinito. A ver qué tengo en mis notas. Sí, dice infinito también. La ganancia de modo común. Ay, ¿qué era la ganancia de modo común? Era la ganancia al promedio de estos dos. Yo quiero que tenga ganancia al promedio de estos dos voltajes. ¿Se acuerdan de transformaciones en cálculo, álgebra o trigonometría o algo? Que yo tengo un sistema y lo paso por una matriz y lo convierto en otro sistema que me guarda la misma información pero expresada de otra forma. V1 y V2 pueden ser expresados también como una parte diferencial y una parte de modo común, donde la parte de modo común es el promedio de V1 y V2. Y la parte diferencial es la diferencia entre V1 y V2. V1 menos V2. Nosotros queremos que el operacional sea sensible a estas diferencias, pero no queremos que sea sensible al modo común, porque si el modo común cambia, yo quiero que la salida no cambie nada. Por lo tanto, ¿cuál es la ganancia de modo común? Idealmente cero. Yo quiero que la salida no cambie nada cuando yo cambio el modo común. Quiero que cambie solo cuando cambia la diferencia. Ah, ¿y qué pasa si se me mete el ruido de modo común? Por ejemplo, porque tengo un celular al lado y ese celular me afecta esta señal y esta señal de la misma forma. Cambia el modo común, pero no cambia el modo diferencial. Por lo tanto, yo quiero que tenga un rechazo de modo común infinito. Ok. ¿Y de qué sirve una ganancia infinita? La clave es la realimentación. Esa es la clave. Si no hubiera realimentación, la electrónica moderna no funcionaría. Y alguien que no entiende realimentación no puede graduarse de ingeniería eléctrica, eso es lo que digo yo. Y la realimentación se ve con mucho más detalle en el curso de control automático, se ve con mucho más detalle en electrónica en 3433, y en este curso damos una pequeña pincelada para saber de qué se trata la realimentación y de esa forma perder la magia del operacional y entender bien cómo funciona. Entonces esto es el concepto de realimentación. ¿Y de dónde sale esto de cortocircuito virtual? En general, la realimentación tiene que ver con lo siguiente. Tengo un sistema en el que la salida, en este caso XO salida,
XO por output, X porque es cualquier cosa, corriente, voltaje, lo que sea. Hasta Lucas, hay gente que habla de Lucas en sistemas de realimentación. Y en otros departamentos hablan de Lucas, en otros hablan de temperatura, en eléctrica hablamos de voltaje o corriente. Parte de la salida, beta típicamente menor que 1, en módulo, porque beta puede ser cualquier cosa. Una parte de la salida yo la realimento en la entrada. Entonces, eso significa realimentación. Hay un lazo de realimentación. Aquí hay una carga, pero olvidémonos de la carga por mientras. Entonces yo sé que XO va a ser igual a, ya este va en esa dirección, este va en esta dirección. Entonces XO va a ser A veces por XI, lo que entra a este bloque. Este típico se le llama error, a esta señal de aquí. ¿Por qué le llamaremos error? Porque es un error que exista, no debería existir. Lo ideal es que esta señal sea cero. Y cuando está distinta de cero es porque hay un error. Entonces, A veces XI. Ah, pero ¿cómo es posible que si esta es cero, A por cero me da cero? La salida es cero. ¿O no? Momento, A es muy grande. Entonces algo muy chico por algo muy grande da algo finito. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que opera esto. Multiplica un error que es casi cero por una ganancia que es casi infinito y da algo que uno espera. Entonces esto es A por XI, pero yo sé que XI a su vez es una diferencia entre XS, que es la fuente, source, menos XF, que es beta por XO. Entonces reemplazo eso ahí y tengo XO igual A por XS menos beta XO. Entonces XO, factor de 1 más A por beta, es igual a A por XS, y luego XO partido por XS, que sería la ganancia, si quieren, en lazo cerrado. Ah, en lazo cerrado, ahí está, lazo cerrado. ¿Se acuerdan que antes hablamos de ganancia en lazo abierto? Bueno, ganancia en lazo cerrado es lo que ocurre cuando uno realimenta. Y la ganancia en lazo cerrado va a ser A partido por 1 más A por beta. Perfecto. Si A vale infinito, XO partido por XS tiende a 1 partido por beta. Ok. Oye, ¿y si A vale el doble de infinito? Esto sigue siendo 1 partido por beta. ¿Y si vale la mitad de infinito? Sigue siendo 1 partido por beta. Y si el socio que fabricó este circuito lo fabricó mal y vale 1/3 de infinito, la ganancia sigue valiendo 1 partido por beta. ¿Está bueno esto? Porque da lo mismo cuánto valga A. La ganancia va a ser fijada por este elemento externo. O sea, yo puedo hacer que una ganancia que no sé cuánto es de este operacional, yo sé que es alta, lo único que sé es que es grande, que es muy grande. Eso es todo lo que yo sé. ¿Cuán grande es? No tengo idea. Pero si yo lo realimento, puedo hacer que la ganancia en lazo cerrado sea controlada por un elemento externo. Esa es la clave de realimentación. Tiene un montón de otras ventajas. Después las vamos a ir viendo. A beta se le llama factor de realimentación. Factor de realimentación. O factor de retorno. A por beta es la ganancia del lazo. O loop gain en inglés. ¿Por qué? Porque una señal que pasa por todo el lazo pasa por A por beta. Entonces la ganancia del lazo es A por beta. 1 más A por beta es la cantidad de realimentación. Es muy importante en 3433. Ok, miremos el error. ¿Cuánto es XI? Bueno, XI es XO partido por A. ¿Todos de acuerdo, no? Y es XO
partido por A. Entonces, XS por A partido por 1 más A beta partido por A. Y es XS partido por 1 más A beta. Típicamente, beta es menor que 1, pero es finito, distinto de 0. Entonces, beta típicamente, ups, aquí algo pasó. Beta típicamente es menor que 1, pero es mayor que 0. No está cercano a 0. Entonces, si beta está lejos del 0, aunque sea menor que 1, ¿cuánto es A por beta? Muy grande, infinito. Por lo tanto, XY, que es el error, es casi, ¿cuánto? 0. Ok. ¿Han escuchado hablar del concepto cortocircuito virtual en un op-amp? ¿Qué significa esto de cortocircuito virtual? Son como iguales, o sea, la diferencia de entrada no inversora con la entrada inversora, esa diferencia es casi 0. Eso es exactamente esto, que es una consecuencia de que la ganancia es muy grande. Es una consecuencia, no hay magia aquí. En electrónica no hay magias. Si tengo un cortocircuito virtual en la entrada, es porque el operacional hizo lo que le correspondía hacer para que el error sea lo más parecido a 0. Entonces, en general, esto es una técnica que yo uso para analizar circuitos con op-amps. Y la puedo decir en una frase, sí. Cuando hay realimentación negativa. Entonces, esta es mi frase. No la tengo anotada en ninguna parte. Cuando hay realimentación negativa, que esté funcionando bien, el operacional va a hacer todo lo posible por bajar su error a 0. ¿Y cuál es el error? La diferencia entre la entrada inversora y no inversora. Entonces, ¿qué hace el op-amp? Sube su voltaje, lo baja, hace todo lo que sea necesario, si está bien configurado, para que el error entre la entrada inversora y no inversora sea 0. Esa es la pega del op-amp. Si quieren la anotan. Si no quieren anotarla, que les vaya mal en la prueba. Ja, ja, ja. No, que muchas veces vamos a recurrir a este principio, que no tiene nombre, pero es eso. O sea, si está bien configurado, la entrada va a ser casi 0. Hay circuitos básicos que podemos hacer con op-amps. Por ejemplo, está el amplificador no inversor. Este lo conocen, ¿cierto? Ustedes saben que si tienen VI aquí, este VI se copia ahí, entonces aquí hay VI. Este es 0. Este voltaje que es 0, podemos tener una jerga propia, que no se la vamos a decir a nadie allá afuera, pero vamos a hablar de que este voltaje que es 0 aquí es un pivote. Este es un pivote. Y dado que, ¿qué corriente hay aquí? 0. Entonces, aquí hay corriente, puede haber corriente. Si es que este voltaje es distinto de 0, puede haber corriente. Entonces, esa corriente va a seguir circulando por ahí. Y este le vamos a llamar pivote. Entonces, si este es VI y este otro es VI, yo sé que VO menos VI partido por R2 va a ser igual esa corriente a VI menos 0 partido por R1. Multiplico ambos lados y tengo VO R2 menos VI R2 igual VI R, perdón, este 1 y este 1. VO R1 igual VI R1 más R2. Luego VO partido por VI es R1 más R2 partido por R1, que es lo mismo que 1 más R2 partido por R1. O sea, este siempre está en 0, ¿cierto? Este siempre está en 0. Este otro va a estar en VI. Y este otro
va a estar en BI más R2 partido por R1. Ujú. Es como una especie de balancín, donde este es el pivote. Y si yo subo este un poquito, la corriente produce una caída de voltaje. Y la misma corriente produce más caída de voltaje allá. Entonces es como una especie de balancín que está pivotando aquí. En tierra. Ah, qué buena, en tierra. Sí, porque pivotea en tierra, obvio, los pivotes están en tierra. Perfecto. Entonces yo subo este sube más. Yo bajo este baja más. Entonces estoy amplificando, logré amplificar. ¿Cacharon o no? ¿Sí? O sea, si ustedes agarran este, pivotean aquí y subo y bajo la puntita sube y baja más. Perfecto, de acuerdo a la razón entre R2 y R1. Ok, ¿qué más? ¿De qué depende la ganancia? Depende de R2 y de R1 y de nada más. ¿Qué ganancia tiene este operacional? Grande. ¿Cuán grande? Grande. No sé cuán grande, pero es grande. Entonces depende de R2 y R1. Y adivinen, R2 y R1, ustedes pueden ir a Casa Royal y comprarlos con una precisión de ¿cuánto? De un 1%, 0,1%. Hay algunas que tienen más tolerancia, 5%, 10%, pero uno puede comprar con tolerancias bajísimas. Entonces uno puede definir R2 partido por R1. Ah, pero hay un problema. R2 varía con la temperatura. R1 también. Las dos varían con la temperatura. Entonces, si cambia mucho la temperatura, capaz que esta ganancia cambia y caleta. Sin embargo, la ganancia en lazo cerrado va a seguir valiendo 1 más R2 partido por R1. Porque R2 varió en algo y R1 varió en algo, pero al final todos variaron lo mismo. Entonces, la razón se mantiene. Uy, qué choro. Uy, nunca había pensado en estas cosas de los operacionales. Qué buena. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más puedo decir de R2 y R1? Bueno, este circuito depende de una razón, de la razón entre R2 y R1. Razón, no sé de dónde viene el término razón, yo creo que viene de que en algún momento alguien tradujo un libro en inglés o en algún otro idioma. En inglés se dice, ¿cómo se dice? Ratio. Y alguien dijo, oh, no sé cómo se dice ratio en español. Pongámosle razón. Razón. Así como alguien alguna vez dijo invest en inglés y luego dijeron, no, en español se dice invertir. Y así. Bueno, no sé, estoy especulando. Pero razón en realidad debería ser ratio o ratio, ¿cierto? Entonces estos circuitos en inglés se llaman, perdón por el English, ratiométricos, porque su ganancia o su característica principal depende de una razón entre dos cosas que varían de manera parecida. Entonces aquí la ganancia es ratiométrica, porque si yo varío R2 y varío R1 en la misma proporción, la ganancia no cambia nada. Pregunta, ¿la constante de tiempo de un circuito RC es ratiométrica o no? ¿Mm? No es ratiométrica, porque si yo varío R con la temperatura, ¿quién me dice que C va a variar en la misma proporción? O sea, las temperaturas sí me afectan las constantes de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo un RC, R cambia con la temperatura, puede que R suba con la temperatura y C baje con la temperatura, entonces RC va a cambiar con la temperatura. Mm, eso pasa, eso es verdad. En cambio, en este circuito, como es ratiométrico, porque depende de una razón de dos parámetros que cambian de la misma forma, yo cambio la temperatura y no me afecta en nada la ganancia. Ya me gustaron los operacionales, ya no hay tanta magia, pero está bien. Oye, ¿y le creemos a este resultado o mejor hagamos este resultado como los niños grandes? Hagámoslo como los niños grandes, ya. Escuché clarito, ahí alguien no quiere hacerlo como los niños, chicos, vamos a hacerlo como los niños grandes. Eh, ¿Cómo selecciono aquí? Con este.
entonces, hagámoslo como los niños grandes. Yo sé que la salida, BO, va a ser igual a la ganancia A multiplicada por ¿qué cosa? Por BI menos, pongámosle un nombre a este, BX. Ya. Entonces BO igual a por BI menos BX. Ah, pero BX, aquí yo veo la corriente es cero, por lo tanto aquí yo veo, ¿qué es eso? Un divisor de tensión resistivo. Yo veo que Bx es PO por R1 partido por R1 más R2. Ah, reemplacemos eso ahí. Entonces BO es ABI menos ABX, BO, R1 partido por R1 más R2. Luego BO por 1 más A R1 partido por R1 más R2 igual a por BI. Finalmente BO partido por BI es A partido por 1 más A R1 partido por... No, no me dio. No, no me dio. Ya, ya bueno, no importa. Ah, momento. ¿Cuánto es A? Muy grande. Cuando A es muy grande, parece menos infinito eso. Cuando A es muy grande, BO partido por BI tiende a R1 más R2 partido por R1. Perfecto, ahí funciona bien. Ya, ¿y qué le pasa a este voltaje? Este voltaje tiende a VI, ¿cierto? Si es que uno divide por A, finalmente llega a que estos dos se parecen mucho. O sea, para que la salida sea finita, dado que la ganancia es infinita, la entrada diferencial tiene que ser ¿cuánto? Prácticamente cero. O sea, esta diferencia es casi cero. Perfecto. A ver, tratemos de entenderlo de otra forma, porque si uno lo entiende de una pura forma no lo entiende bien. A ver, supongamos que BI sube. BI subió y BO permaneció en cero. Y digamos que BI es 1 milivolt. Si BI es 1 milivolt y BO permaneció en cero, este es cero, 1 milivolt menos cero es grande. Entonces este gallo va a tratar de hacer subir su salida un montón, porque 1 mili por infinito es casi infinito. Entonces va a disparar su salida bien alto, bien alto. Digamos que la sube hasta, digamos que estas dos R son iguales, digamos que la subió hasta 3 milivolts. 3 milivolts, aquí quedan 2 milivolts, no, perdón, esto es 1,5 mili. 1,5 es mayor que 1. Por lo tanto, la entrada diferencial es negativa, va a tratar de bajar el voltaje. Y así va a tratar de establecerlo en un punto donde todos los nodos queden felices. ¿Cuándo quedan felices? Cuando la salida está en un punto tal que el divisor de tensión produce un voltaje aquí tal que esa diferencia, al ser multiplicada por A, da igual a la salida. Ah, hay como un lazo de realimentación. Ah, sí, sí, de eso se trata esto, justo un lazo de realimentación. Perfecto, entonces va a ajustar su salida para que la entrada tenga una diferencia cero. Ah, ahí llegamos al principio que dije antes, que no le puse nombre. Pero el operacional, si está configurado correctamente, va a hacer todo lo posible para que su entrada diferencial sea cero. Ya, dejémoslo aquí, tertulia en 10. Sí, depende, ¿cuánta gente vino? ¿Cuántos son?